Pues muy buenas tardes a todos, o ya prácticamente buenas noches. Estamos aquí en el espacio de ECOO. Antes, bueno, comentar que nosotros somos una pequeña cooperativa que nos dedicamos sobre todo al sector de la energía y a democratizar la energía, a poner la energía en manos de las personas, que es donde debe estar, y a trabajar para que la energía sea considerada un derecho fundamental, que es como no está, aunque es un recurso que nos atraviesa a todos los días, por todos lados. Y, y bueno, que tenemos que trabajar todavía mucho para hacer frente, ¿no?, a este oligopolio energético que tenemos y que nos pone muchas barreras porque antepone los intereses del capital por delante de los humanos. Y bueno, esta presentación de Memorias Ahogadas está incluida en el marco de una campaña que hemos llamado 50 años de enchufe, ahora que bueno, se conmemoran los 50 años del fallecimiento del dictador Francisco, el único dictador que falleció, y por eso se fue del poder, que nunca el pueblo se levantó contra él. Y bueno, antes de entrar en materia, vamos a ver un pequeño vídeo que refleja pues, las estructuras que todavía se mantienen. Sigues pagando. ¿Sabías que cada vez que enciendes la luz sigues pagando un sistema eléctrico diseñado por el franquismo? Sí, hace 50 años murió el dictador Francisco Franco, pero su sombra sigue encendida cada vez que le das al interruptor de la luz. El franquismo dejó tras de sí un sistema eléctrico hecho a medida de unos pocos, un oligopolio blindado que aún hoy decide cuánto pagamos, quién se enriquece y quién queda fuera. No hablamos solo de historia, a partir de hoy hablaremos también de tu factura, de tu casa y de tu vida. Hablaremos de un modelo energético que nació del expolio y de la concentración de poder en unas pocas manos. Durante aquellos años, empresas como Fenosa, Iberdrola o Endesa crecieron gracias a las expropiaciones a familias republicanas, concesiones a dedo y a leyes hechas a medida para unos pocos apellidos. Familias vinculadas al régimen, como por ejemplo los Oriol o los Barrié de la Maza, se aseguraron de convertir la energía en un negocio privado blindado también en democracia. El sistema energético se construyó con dinero de todas y de todos, pero se privatizó para el beneficio de unos pocos. Ese fue el ciclo perfecto del franquismo: socializar la inversión y privatizar el beneficio. Y 5 décadas después seguimos pagando las consecuencias. Mientras tanto, las eléctricas reparten dividendos millonarios a sus accionistas, invierten más en beneficios privados que en renovables y ponen trabas a la ciudadanía que quiere producir su propia energía. Controlan más del 70% del mercado, influyen en la política, financian partidos y frenan la transición energética justa que tanto necesitamos. Pero no todo está perdido. Hay otra forma de hacer las cosas. Hoy existen alternativas reales y democráticas, comunidades energéticas locales o el autoconsumo colectivo, espacios donde la energía se produce de manera renovable, donde la riqueza se reparte. No hablamos solo de kilovatios, hablamos también de democracia. El franquismo murió hace 50 años, pero el oligopolio que dejó como herencia aún sigue vivo. Desenchúfate del oligopolio, conéctate al sol y súmate a ECOO, porque la memoria no se honra solo recordando el pasado, se honra también construyendo un futuro justo y democrático. Lo dejo todo atado y bien atado. Hay ciertas estructuras que vemos cómo todavía permanecen, y justo también por eso pensábamos que era muy importante traer este libro a ECO y hablar con María Ángeles Fernández y con Jairo Marcos, los autores, de un libro que, bueno, hacéis un repaso, una memoria, intentéis llenar los huecos, ¿no?, de un silencio que todavía perdura, y desde un ritmo muy calmado, poniendo caras, poniendo nombres, haciendo como todo ese proceso de archivo. Y lo primero, me gustaría también que nos contarais por qué. O sea, en qué momento determináis que existe ese silencio y que queréis rellenar ese silencio. Bueno, pues muchas gracias, Odey, por acompañarnos, gracias por invitarnos a ti a Espacio ECO, y gracias por haber venido esta tarde lluviosa y desapacible a compartir aquí un ratito con Jairo y conmigo. Bueno, el libro surge, nosotros como periodistas hemos trabajado habitualmente el tema de la energía y también hemos trabajado principalmente en varios territorios de América Latina, resistencias que en estos momentos había o que hay todavía de pueblos, de comunidades, contra la construcción de grandes embalses en diferentes países de América Latina, ¿no? Porque yo creo que es una tendencia que está
alargada en todo el subcontinente, de construcción de grandes embalses ahora mismo que están implicando desplazamiento de poblaciones, inundación de territorios y, bueno, fuimos a documentar varias veces las luchas contra la gente que iba a perder su pueblo, su comunidad, su territorio por estas grandes infraestructuras. Y, bueno, pues varias veces dijimos, jolín, ¿y qué pasó, no? En nuestro país, qué pasó en nuestro territorio más cercano. Y, bueno, un poco de esa pregunta inicial de qué pasó aquí, porque es habitual ir por la carretera en todo el estado y ver embalses o pantanos, o sea, que es un tema que está ahí, que más es un tema también como muy recurrente, ¿no? Que de memoria, que los pantanos de Franco y tal, pues un poco de preguntarnos qué pasó aquí, hubo resistencias, fue de donde nació esa intención de ponernos a investigar y de ir al libro, ¿no? O sea, nació en principio de una miopía, ¿no? De que habíamos ido a buscar historia fuera, que tal vez teníamos cerca de nuestra casa y no habíamos sabido mirar antes y también pues luego vimos que había un silenciamiento, ¿no? Que lo primero que intentamos de hacer fue periodismo de datos, de entender cuántos embalses hay en el Estado español, cuántos embalses tienen una finalidad hidroeléctrica, porque en principio la idea, aunque hablamos también de regadíos, pero bueno, el matiz de la energía era como transversal, cuántos tienen la finalidad de hidroeléctrica y, bueno, no había datos. Esto en 2018... ahora ya sí que hay datos, ya están, pero en 2018 no había datos. O sea, hubo que hacer un trabajo de ir a transparencia, llamar a las empresas, llamar a las confederaciones, llamar al ministerio, o sea, hacer como cruzando dos bases de datos para conseguir sacar un listado y entender la dimensión de este tema, ¿no? Y a raíz de ahí luego ya pues indagar en las vidas, que es un poco de lo que va el libro. Pero eso, partíamos de una miopía y de una ausencia de datos o un silenciamiento que pensamos. Sí, añadir solo eso, a recalcar que partíamos de una experiencia previa, tanto de nuestro propio trabajo de campo, sobre todo en América Latina, como una experiencia previa que ya había muchas cosas publicadas, es decir, que no estamos inventando nada. Lo que pasa que todo lo que había publicado, coplas, canciones, documentales, modos de labrar el campo, o sea, todo es muy local. Lo que había hasta entonces era muy local. Es decir, hablando de grandes embalses, por ejemplo, en la zona de Riaño se conoce mucho lo que sucedió en Riaño. En la zona de Valdecañas, lo que sucedió en Valdecañas. Pero entendimos que faltaba unir todos esos puntos y que precisamente lo que aporta, creemos, Memorias Ahogadas es esa España como estado hidráulico, ese vincular los diferentes puntos, porque entonces cuando sumas casualidades dejan de ser casualidades y empieza a construirse una explicación y un porqué de las cosas, ¿no? De esa energía extractiva, de separar a las personas de su entorno, de bueno, pues todo eso que hablaremos ahora. Una de las cosas que, bueno, haciendo los deberes para prepararlo, que vi es que siempre hablamos de pantanos, pero como realmente pantano, corregirme si me equivoco, pero es un término que es erróneo realmente, o sea, que realmente fue toda la estructura franquista que empezó a utilizar pantanos, que un pantano no deja de ser algo natural y el embalse es lo artificial. Entonces, si yo llamo pantano a lo que es un embalse, van pasando las generaciones, lo naturalizo y en el cole me explican que es la acumulación de agua que se da en un valle porque se tiene que dar por las aguas y demás, también de esta manera estoy despolitizando y desmovilizando a la población de una manera. Y luego también con el tema de los datos, que me parece bestial la poca disposición y disponibilidad de datos que hay, porque igual sí que puedes encontrar, ¿no?, datos de municipios como tal que había, pero si de repente había una casa que no pertenecía a un municipio como tal, igual en una granja en la que podían vivir 7 o 8 familias, no está como tal en ningún papel o ningún registro propio, sino es muy como con esa labor de llegar a los sitios, lo que decías, ¿no? En este pueblo se conoce la historia, entonces un lugareño te cuenta que se cuenta que había. Un poco como toda esa suma, mezcla y también elegir muy bien los términos cuando hablamos de memoria y rellenar esos huecos y de esa parte crítica para construir un relato que supere ese relato oficial franquista. Sí, efectivamente, fíjate, la anécdota de la diferencia entre embalse como una cuestión natural, embalse como algo construido artificialmente y pantano como algo natural, nace con el dictador, con Franco, y un poco es la anécdota que explica cómo los grandes embalses responden a una lógica que está teñida por un gran relato, el gran relato que nos venden desde las propias grandes empresas hasta también los medios de comunicación. Es decir, el lenguaje que se utiliza, el lenguaje con el que nos cuentan las historias, ya es un lenguaje viciado, es un lenguaje fabricado.
a la pregunta de qué es un embalse se responde desde fuera del embalse, pero no se responde desde dentro. Es decir, se responde desde las grandes capitales, estamos hoy en Madrid, o desde Bilbao, o desde Barcelona, pero no se responde desde todos esos municipios que fueron ahogados. Responden, claro que hay literaturas que responden, por ejemplo, la de Julio Llamazares desde Begamián, ¿no? Pero el relato, digamos, el gran relato de los embalses se cuenta desde fuera y, por lo tanto, el lenguaje también está contado desde fuera. Y luego, con respecto a los datos, es que es brutal la opacidad que existe. Decía antes María Ángeles, es que ni siquiera acceder a un listado de grandes embalses, un mero listado, cuando nosotros empezamos la investigación ya era muy complicado. Por tanto, muchísimo más todavía saber cuántas personas han podido ser desplazadas en el Estado, en España, por la construcción de estos grandes embalses. Bueno, la cifra más aproximada la da Ecologistas en Acción, es una cifra muy a la baja y se habla de 50.000 personas desplazadas de forma directa. Porque si hablamos de forma indirecta, esa cifra se multiplica por 3, es decir, 150.000 personas. ¿Por qué de forma indirecta? Claro, imaginaos que vuestro pueblo, vuestro municipio, vuestra ciudad tiene la amenaza, la nube esa gris, de que en X años se va a construir un gran embalse y va a quedar bajo las aguas. Evidentemente tú dejas de proyectar tu vida ahí. Es decir, ya no piensas en tu casa para los tuyos, en comprar algo, en montar un negocio. Toda esa gente se va yendo años antes y así lo demuestran las estadísticas. Por lo tanto, hablamos de que unas 150.000 personas, una ciudad de tamaño pequeño, bueno, pues se han visto afectadas por la construcción de grandes embalses. Sí, y luego también, por ejemplo, los municipios a los que el embalse no inundó, pero sí se llevó tierras de cultivo o las tierras productivas, o sea, los municipios que se han quedado alrededor también han sufrido un vaciamiento, a lo mejor no de manera directa, como dice Jairo, pero sí de una manera indirecta, que no está seguramente en estas cifras, que son cifras de Ecologistas en Acción, porque cifras oficiales no hay, ¿no? Hay una de las cosas que decimos es la opacidad que hay con este tema, ¿no? Ha habido como un silenciamiento, que es lo que nosotros nos dimos cuenta de inicio y hemos ido comprobando a raíz de la investigación, que nos ha llevado a hablar con muchísima gente y a todos los territorios, a todas las casas, a todas las personas que hemos ido conociendo. Lo primero que mostraban era extrañamiento de que les interesara el tema, ¿no? Porque ha sido un tema que nunca se ha contado con las víctimas, muy rara vez para contarlo, ¿no? Se ha contado, como dice Jairo, pues este gran relato, como comentabais en el vídeo, ¿no? Entonces, cambiar el foco y contarlo desde otra perspectiva, contar los impactos que nos ha contado, es un poco lo que tratamos de aportar, porque ha habido una construcción de un gran relato, una construcción de un lenguaje que sigue en la actualidad. Hablaba Jairo de Riaño. Riaño está en la montaña leonesa, que es una zona bastante, si conocéis, pues espectacular, es muy bonito. Y ahora la campaña de publicidad, ya no sé si es de la Junta de Castilla y León, de la Diputación, bueno, me da igual, de la institución de turno, es visita los fiordos leoneses. Y claro, la gente de la zona está muy enfadada porque no son fiordos. Los fiordos, igual que los pantanos, son una construcción natural geográfica, ¿no? Es un entorno natural. Eso es una construcción humana que ha destrozado un montón de pueblos que hay debajo de Riaño, del embalse de Riaño, creo que hay 8 o 9, no recuerdo ahora mismo. Hay 9 pueblos debajo de Riaño, ¿no? Entonces, que lo vendan como un fiordo, como que es algo natural, como que es algo que la propia naturaleza ha creado por sí mismo y está ahí, molesta a la gente de la zona, que bueno, que también viene del turismo y tal, pero como que intenten ocultar que eso viene de un destrozo, de un daño, de una lucha ciudadana, porque, por ejemplo, en Riaño sí que hubo mucha lucha ciudadana y es uno de los casos, tal vez el más conocido, porque es de los más recientes, fue a finales de los años 80. A la gente le molesta que se trate de tapar esto, ¿no? Que se trate de vender como algo que no es, ¿no? Y que, bueno, que digamos, ¡ay, qué bonito! Bueno, dicen, sí, es bonito, pero es que antes era mucho más bonito, ¿no? Siempre dicen eso, es que antes esto era mucho más bonito, ¿no? Las montañas que son enormes ahora, claro, antes eran mucho más altas, porque el nivel del agua, o sea, el pueblo estaba debajo y, por ejemplo, eso lo cuentan mucho. Estas montañas antes eran más montañas. Claro, también otra de las pruebas de que cualquier pasado tiene sus efectos en el presente en el que vivimos. De una parte que me interesa mucho es cuando se habla de la política de embalses y siempre hay alguien que dice, ya, pero en la República ya se ideó, en la República ya empezó. Y dices, vale, puede que en la República hubiera gente que ya estuviera hablando de ello, que sí, pero la manera en la que se hizo, la manera en la que la gente fue desplazada forzosamente en un país en el que cuántas cunetas iban creando con todas las personas que se resistían, ¿no? A la dictadura recién llegada. Entonces también esa parte me parece muy interesante cómo se rescata, cómo se habla y ponerle voz.
Sí, una de las cosas que contamos en el libro y que decía Jairo de España como Estado hidráulico es que es verdad que no depende, no solamente de forma de gobierno, república, dictadura, democracia actual, ni de colores políticos, porque tanto ahora en la actualidad, tanto el PSOE como el PP tienen una trayectoria ligada a la construcción de grandes embalses, ¿no? El tema de los grandes embalses nace en el siglo XIX, en la época del regeneracionismo, y Joaquín Costa, que es el que empieza a hablar de esta España seca y de esta España que tenemos que arreglar porque está mal, ¿no? Y es cuando se empiezan un poco a idear. El primer plan de embalses estatal es del año 1902, que sí que muchos de los que se han ejecutado en los años 80 se idearon hacia 90 años antes, es decir, que es algo que ha atravesado, como digo, el tiempo. Lo hizo la dictadura de Primo de Rivera, se hicieron en la República, y es verdad que el franquismo también lo acogió ese proyecto y lo agrandó, ¿no? De los 1.250 grandes embalses que hay ahora, hablamos de grandes embalses cuando tienen más de 15 metros la pared. La mitad más o menos los inauguró Franco. Sí que es verdad que, y luego en la democracia, como digo, se han seguido haciendo. El de Riaño se hizo con el PSOE en el gobierno y con mucha violencia por parte de la Guardia Civil en este caso, ¿no? Para desalojar a la gente, porque lo hicieron, o sea, el de Riaño se construyó la pared, ¿cuántos años estuvo la pared? Bueno, un montón de años la pared hecha, pero no entró en funcionamiento. La gente seguía viviendo en el pueblo con una enorme pared que los niños jugaban para hacer la pelota, para jugar a la pelota y demás. Pero las normativas europeas iban a cambiar, entonces fue en 31 de diciembre del 87, si no recuerdo mal, que se empezó a inundar, porque si se hacía un día después, ya la normativa europea era ilegal, o sea, incumplía la normativa europea. Es decir, que se hizo después de 30 años o algo así construida la pared, se llenó de mala manera, deprisa y tal, porque interesaba, y eso lo hizo y con violencia, ¿no? Ahí a una persona le quitaron un ojo. Bueno, hay imágenes todavía en televisión española de eso. Es decir, que eso lo hizo el Partido Socialista. O sea, que es algo que acapara todas las épocas históricas. Y todavía hoy el relato sobre los grandes embalses sigue muy presente, ¿no? Esto lo hemos hablado varias veces. Con la Dana hace un año hubo una ola, sobre todo yo creo que en redes sociales, de se tenían que hacer más embalses, pero es que años anteriores, con la sequía que ha habido, también decían que tenía que haber más embalses. Es decir, ¿pueden ser los grandes embalses solución para la sequía y solución para las inundaciones? ¿No? ¿Cómo van a ser para dos situaciones contrarias y extremas la misma solución? Y hay una lógica de hormigón para solución de todo, o sea, que esa retórica de construcción de grandes embalses sigue vigente hoy en día, lamentablemente. Que es como que ahí seguimos, ¿no? Con esa temática incrustada en la cabeza. Y respecto al franquismo, o sea, lo que sí que trae el franquismo es, uno, ausencia de resistencias, por lo menos de forma colectiva, y hay una gran diferencia, hablábamos antes de América Latina, o lo que sucede después con Riaño, con los tejadistas y el movimiento ecologista. Evidentemente, en una época de dictadura, las resistencias que hubo a esta política hidráulica fueron de una manera mucho más individual. Estoy acordándome ahora de Jánovas, el no embalse de Jánovas, en el Prepirineo aragonés, en el que dos familias resistieron durante décadas en ausencia de luz, ausencia de agua, les estaban haciendo la vida imposible. Pero no dejaba de ser una resistencia, pues eso, más de forma familiar, individual, como lo queramos llamar, ¿no? O sea, ahí hay una gran diferencia. No es lo mismo resistir en una época de dictadura que en una época más democrática. Y luego también durante el franquismo se produjo un fenómeno que es la mano de obra presa. Nosotros que hayamos documentado, al menos en una docena de grandes embalses fueron construidos con mano de obra esclava presa republicana. Es decir, personas rojas que estaban ahí por ideas políticas y que estaban obligadas a trabajar por una miseria y trabajaban de sol a sol. Y bueno, o sea, eso todavía hoy, algo que nos parece muy del pasado. Si vamos, por ejemplo, al embalse del Ebro, las provincias de Cantabria y Burgos, bueno, pues hay un pequeño recuerdo a la mano de obra presa que participó en la construcción de ese gran embalse, pero para poner esa placa ha habido toda una lucha ciudadana de reivindicar coma a coma, palabra por palabra, es decir, que una cuestión del pasado se trae al presente, cómo trabajamos la memoria, cómo se fabrica, cómo se oculta, ¿no? Entonces, cuestiones que nos parecen muy añejas, todavía hoy siguen muy presentes. Iba a decir también, en el tema que habláis del oligopolio, estas grandes empresas que nombráis, es verdad que con el franquismo ganaron poder y presencia y tal. Entonces, por ejemplo, el Tajo, a su paso por Extremadura, ya no es un río, es una sucesión, hay 5
cuatro grandes, en Extremadura son 4 grandes embalses continuos en el Tajo, en la provincia de Cáceres, y todos están en manos de Iberdrola, es decir, directamente se les dio la concesión de un río, 300 kilómetros de río, a una empresa hidroeléctrica que tenía sus vínculos con el franquismo, como lo contáis ahí, de la familia Oriol, y son 4 grandes embalses hidroeléctricos, porque hay regadío, hay muy poquito, de hecho el regadío siempre se usa como excusa para venderlos porque tiene mejor imagen cultivar que hacer electricidad, pero luego los regadíos nunca son los que se prometen, siempre son menos, o sea, se usan como excusa para vender la propuesta, pero luego nunca se llegan a cumplir, y en este caso sí que hay algún regadío, pero por ejemplo en el de Valdecañas no son ni mucho menos lo que se prometieron. Entonces este río, el río Tajo, hay toda la provincia de Cáceres está en manos de Iberdrola y es un río que está privatizado por Iberdrola porque tienen concesiones, que es otro tema que se puede hablar, pues de 75 años y que ahora se están renovando con los nuevos proyectos de embalses de, ¿cómo se llama? Que siempre se me olvida esta palabra. De reversión. Es que se me olvida siempre esta palabra, pero de doble salto, lo vuelven a subir el agua arriba y vuelven a bajarla, y están haciéndolo ahora mismo, es decir, y está en manos de la misma empresa que se le dio hace no sé cuántos años, es decir, no ha habido un debate político-social sobre, bueno, igual la concesión se puede cambiar o pueden entrar otras personas, otras empresas a gestionar, comunidades ciudadanas, mancomunidades, diputaciones, no sé, sigue estando, o sea, que este oligopolio energético sí que tiene mucho que ver con el franquismo. Y esa al final igual puede ser una de las claves de por qué no se hace tanta memoria, ¿no? Porque si empiezas a tirar de un hilo y sigues tirando y sigues tirando y sigues tirando, al final lo que llegas es a poner en duda y ser críticos con la manera que tienen estas empresas de operar, incluso hoy en día, y también con el poco trabajo que han hecho también de revisar su propia historia e intentar reparar. Sí, voy a contar, o sea, el libro es un libro más de, o sea, estamos hablando aquí como de cosas muy, muy densas y muy estructurales, pero el libro habla de vidas, es decir, si coges el libro vas a leer, es como una novela que te habla de vida de la gente, es decir, todos los datos están ahí, pero de manera difuminada, ¿no? Y hablamos mucho de pequeñas historias que te ayudan a entender la totalidad. Y, por ejemplo, hablando de un tema actual, para que veamos que es un tema actual, en un embalse de estos que digo del Tajo, en la provincia de Cáceres, en el embalse de Torrejón, que es el embalse que está dentro del Parque Nacional de Monfragüe, ¿no? Es decir, Monfragüe es un parque nacional. Creemos que si no hubiera habido embalse, a lo mejor no habría parque nacional, porque que el agua se retenga ahí ha generado un microclima, ha generado un espacio para aves, que bueno, planteamos ese debate, ¿no? Igual si no hubiera habido embalse no habría parque nacional, esto está claro. Bueno, pues ahí durante la construcción de este embalse hubo un gran accidente laboral que nunca se juzgó, pero seguramente tuvo que ver mucho con una negligencia, en el que se acaban de cumplir 60 años el 22 de octubre y fallecieron más de 100 personas. Bueno, no se sabe cuánta gente falleció. El mayor accidente laboral de la historia de España fue construyendo un embalse en el que murieron, las cifras oficiales hablan de 56. La primera partida de ataúdes fueron 70 y se quedaron cortos. Y se estima que por lo menos 100 personas murieron, pero hay cuerpos que ni han aparecido, cuerpos que aparecieron 9 meses después, aguas abajo, es decir que... Y aquello lo contó bastante la prensa internacional, pero nunca se ha sabido cuánta gente falleció. Bueno, pues ahora hijos e hijas de los trabajadores, no de los que fallecieron, que también, pero también de otros trabajadores que trabajaban allí, han querido poner una placa en el Parque Nacional de Monfragüe, en un sitio muy turístico por el que se pasa, en el que recoja el nombre de las personas que están documentadas que fallecieron en ese y otros accidentes, porque había muchísimos accidentes laborales. Y bueno, después de mucha lucha, de que nadie les hacía caso, salió un artículo en El País. Entonces, a raíz de que salió el artículo en El País, les llamaron por teléfono al día siguiente. Iberdrola, que es la que controla esta hidroeléctrica, les ofreció hacer el monolito que querían, le pagó el viaje a toda la gente para que fuera allí a ese evento de celebración de memoria. Y en vez de hacerlo en el lugar que proponían, Iberdrola les propuso otro sitio que les pareció bien. Se hizo ese embalse, fue incluso Ignacio Sánchez Galán, que es el presidente de Iberdrola, o sea, fue un acto bastante interesante y grande. Y luego a ese monolito no se ha podido ir durante más de 10 años porque está en terrenos privados de Iberdrola, entonces no se pueden visitar. Quien visita, puedes entrar porque se puede colar, pero tienes que salirte de la ruta, tienes que saber dónde está. No se podían poner unas señaléticas para que la gente, si quería ir, se pusiera, porque esa señalética prohibía, o sea, estaba en contra del Real Decreto que regula los parques nacionales. Entonces, ese monolito, o sea, fue muy bien, pero o sea, yo creo que, bueno, no sé, yo creo que les engañaron, ¿no? Entonces, ahora este año ya han cambiado ese decreto de gestión del parque y ya se pueden poner la señalética y ahora habrá que ver si ponen la señalética o no.
O sea, están ahí luchando, pero se inauguró hace como 10 años y todavía realmente, bueno, puedes ir porque te salta la valla y entras y nosotros hemos entrado, pero en teoría pues no se puede andar por ahí, ¿no? Y todo esto de la privatización de la memoria que está sobre la mesa, o sea, tiene implicaciones muy duras, no solamente en cuanto a la historia, sino en cuanto, por ejemplo, a la identidad colectiva que tenemos como Estado, como pueblo. Estoy acordándome ahora, claro, cuando tú privatizas la energía, estás privatizando un espacio natural, estás privatizando los ríos, si es que se pueden seguir llamando ríos. Es decir, la gente ya no utiliza los ríos pues, para lavar, para socializarse, para enamorarse, para ir a descansar, para ociar, como se ha hecho toda la vida. Al final eso es una privatización de los paisajes, es una especie de extractivismo de paisajes, con todo lo que ello conlleva de identidad colectiva, porque al final, ¿cuántos municipios no son en función de sus ríos? Es decir, hay ciudades, hay poblaciones que no se entenderían sin su río, sin su agua, y ese río ahora mismo está privatizado, ¿no? Entonces, por eso también un poco el libro abre... El libro no es un libro contra grandes embalses, nosotros no escribimos, no trabajamos por lo general contra nadie ni contra nada, pero sí que es un libro que cuestiona el relato de los grandes embalses y que dice, por ejemplo, bueno, energía hidroeléctrica, renovable, es que, o sea, un amplio sector, incluso de la progresista, considera que la energía eléctrica es renovable, punto, final, sin debate, o sea, y nosotros decimos, bueno, pues... puede ser renovable en tanto en cuanto no utiliza fósiles, ¿no? O sea, no es petróleo, no es tal, pero bueno, tiene incidencia en el medio ambiente, tiene incidencia en las personas, hay víctimas. Entonces, bueno, dejemos también de ser tan categóricos y decir energía hidroeléctrica renovable, ¿no? Porque hay unos territorios de sacrificio, hay unas personas de sacrificio y qué casualidad que esos territorios de sacrificio y esas personas sacrificadas sean siempre las mismas. Que luego la historia demuestra cómo esos territorios son los mismos que luego van a sufrir los megaparques eólicos, los megaparques solares y todo esto, los centros de datos. Si ubicáramos en un mapa de la geografía española dónde están estas grandes infraestructuras, el mapa coincide, ¿no? O sea, son los mismos territorios que sufrieron los grandes embalses, vuelven a ser los mismos que ahora están sufriendo otro tipo de extractivismo energético, ¿no? Y luego también, como hablábamos antes de ese gran relato que baña a los embalses, estaba acordándome una de las tragedias que sucedió en Ribadelago, esto está situado por la provincia de Zamora, perdón. En el año 64, creo que fue, reventó la presa de Vega de Tera y abajo había un pueblo llamado Ribadelago, sucedió por la noche y arrasó con el pueblo. Murieron, creo que había de 100 y pico habitantes que había, hubo al final 120 cadáveres, una cosa así. Los medios de comunicación fueron al día siguiente a cubrir la tragedia, entre ellos la agencia EFE, y distribuyó una fotografía de una mujer, una niña en aquel entonces, una niña de 15 años más o menos, y el pie de foto, que todavía se sigue viendo, decía, una niña come de una lata de conservas, porque aparecía efectivamente esa niña y la lata de conservas en su mano y creo que era una cuchara o algo así. Nosotros localizamos a esa mujer nunca comió de esa lata de conservas, es decir, era propaganda del régimen para decir, mira cómo hemos ido a ayudar, o sea, lo que se vende es una cosa, el gran relato nuevamente que decíamos antes, y lo que sucede es otra. Entonces, Memorias ahogadas lo que trata es un poco de, mediante las memorias, resquebrajar esa historia en mayúsculas que se ha construido en torno a los grandes embalses. Claro, entonces llevamos un tiempo hablando de una cantidad de datos enorme, de una relación del pasado con el presente mucho más que tangible. ¿Cómo habéis hecho para poder ordenar todos los datos? Y encima que no sea un libro en el que te cuento dato 1, te lo ordeno, dato 2, sino que lo contáis a través de la vida de las personas y de las familias que vivieron esos momentos y de esos archivos. Claro, de esos 1.250 embalses que tenemos como localizados, ¿no? Era absurdo, además de yo creo imposible, contarlos todos y menos de inicio a final. Entonces lo que hacemos es, mencionaremos una treintena, realmente sumergirnos en una docena, que son los grandes embalses que nos sirven para trazar esa España como estado hidráulico. Entonces lo que hacemos es agarrar cada uno de esta docena de grandes embalses para decir, vale, en el primer capítulo, por ejemplo, nos centramos en el embalse del Porma, en León, para decir quién idea los grandes embalses, ¿no? Esos mentes, por lo general hombres, que se consideran que pueden dominar la naturaleza a su antojo y decir por dónde pasa un río, cuándo se para un río y cómo turbinar energía, ¿no? En este caso, por ejemplo, Juan Benet es el ejemplo perfecto. En el segundo capítulo, pues,
quiénes son la mano de obra presa, esos presos republicanos de los que hablamos antes. Por tanto, digamos que con cada capítulo vamos de alguna manera trazando ese relato de España como Estado hidráulico. Eso en una primera parte del libro, que son 6 capítulos. Luego en la segunda parte, otros 3 capítulos en los que entendemos que todas esas personas silenciadas pero con voz necesitaban hablar de forma lo más directa posible. Entonces, si en todo el libro apenas hay primeras personas, firmamos María Ángeles y yo el libro, pero realmente entendemos que es un trabajo colectivo de tantas personas, ¿no? Pero en esa segunda parte todavía su voz aparece mucho más sin filtros. Nosotros directamente nos apartamos y dejamos que hablen ellas. Y luego una última parte, el tercer bloque, con otros 3 capítulos, con 3 cuestiones que considerábamos transversales. Una es la de los ríos, que ha aparecido aquí. Nos dimos cuenta de que no podíamos hablar de grandes embalses sin hablar de ríos. La otra es la cuestión de la memoria. Y luego un capítulo, el penúltimo, que está porque es una investigación en la provincia de Guadalajara, ambientada en la Guerra Civil, una investigación, digamos, que nos costó bastante en mucho de archivos, de tirar y de documentos. Bueno, no iba a decir nada más, ya no sé. Vale. Antes has mencionado, ¿no?, cómo os acercáis a las familias y se sorprendían de que a alguien le interesara. Pero realmente, ¿cómo era el proceso de investigación para poder llegar a esa familia, saber que esa familia existía? ¿Y cómo es ese momento en el que tocas la puerta y dices, hola, somos 2 periodistas, 2 cronistas y queremos que nos cuentes tu historia porque la queremos contar? Pues esa ha sido una de las cosas más bonitas del libro, que yo creo, ¿no?, que nos ha permitido conocer a gente, ¿no?, quienes somos periodistas y trabajamos con gente, escuchando sobre todo, ¿no?, que tratamos de salir de la redacción. Ese ha sido uno de los grandes regalos del libro, porque la parte de documentación que decíamos antes de datos, pues era mandar peticiones a Transparencia y esperar que Transparencia te respondiera, ¿no?, que es un rollo. Y bueno, nosotros, como decía al principio, llevamos muchos años trabajando el tema del agua también, decía energía, pero el tema de agua trabajamos mucho y es verdad que ya conocíamos a mucha gente, ¿no? No partíamos de este tema porque sí, ¿no? Ya teníamos referencias, habíamos compartido espacios, teníamos gente que compartía, que trabajaba estos temas, entonces no empezábamos de cero y ya teníamos algunas puertas medio abiertas, por así decirlo. Entonces, una vez que ya conoces a una persona, te lleva a otra y demás. Luego, como decía Jairo, también creemos que este libro hace traza el relato de país, ¿no? Une estas luchas y cuenta un paradigma, pero sí que había historias contadas localmente. Entonces también pues, hemos ido a televisiones locales que habían hecho un documental de un embalse y eso a raíz de uno te va llevando a otra persona. Y luego pues, hay personas como Isidoro, que es uno de los protagonistas, Isidoro de la Fuente, que conoce a todo el mundo en la provincia de León. Entonces, Isidoro es como si fuera un mejor, no es que no fuera un fixer, es que ha sido nuestro agente de prensa y todo. Entonces, hay gente que le aparece, se crea en tu vida y te acompaña y te abre muchas puertas. Y luego, pues también, yo soy de una zona de un embalse que nunca lo había mirado con los ojos que lo veo ahora, me había criado ahí sin ninguna pretensión, ¿sabes? Pues con total normalidad, y luego pues es verdad que para ese embalse hemos tenido acceso a gente que conocíamos pues porque estaba cerca sin haber sido consciente, ¿no?, esa miopía que decía al principio. Y al final un tema te va llevando a otro. De hecho, ahora con las presentaciones te dicen, ¿por qué no habláis de este embalse? Es que, como decía Jairo, no podemos hablar de todo, pero está claro que hay muchas historias y mucha gente con ganas de hablar, ¿no? Porque no han sido una entrevista de 1 hora como para cualquier reportaje. No, han sido días, conversaciones alargadas en el tiempo, gente que hemos visto varias veces, que hemos estado días enteros, hemos ido a todos los sitios, a muchos de ellos varias veces, para poder escribir, para poder contar. O sea, ha sido un trabajo muy lento, como decías al principio, muy de inversión, pero creo que es lo que nos ha permitido hacer este libro, ¿no? Salirnos del periodismo rápido y trabajar con lentitud y con el tiempo que requieren algunas personas, pues para generar confianza, para que se abran contigo y para que quieran contarte cosas, ¿no? Solo añadir que qué tan silenciadas habrán estado todas estas personas, que una nota predominante cuando íbamos a tocar por primera vez a las casas era, ¿pero de verdad os interesa mi historia? O sea, ¿creéis que tengo algo que contar? O sea, eso era la norma común. En el 90% de las personas con las que hemos hablado pensaban que no teníamos nada, que no tenían ellas nada que aportarnos. Y después de haber pasado horas, días con ellos, decían, oye, ¿os ha servido de algo? Era como, no, o sea, hacía tanto tiempo bajo el silenciamiento que esa sorpresa todavía la tienen ahí, como que, o sea, yo creo que la mayoría de la gente
es consciente de que ha sufrido un sacrificio colectivo, pero no sabe por quién ni para quién, o sea, les tocó a ellos y les tocó, y es así. Y de hecho esa coletilla de fue así y lo tuvimos que asumir, ¿no? Es como que está ahí mucho en el corazón de estas personas. Claro, es todo como ese discurso que te venden todo el tiempo, en general, en muchas de las cosas que hacemos en la vida, pero cuando viene esta imposición, también todos los procesos de desmovilización que vienen antes para poder hacer como semejantes obras y enterrar tanta memoria. Hablabais de tiempos, también, cómo ha sido ese manejo de tiempos, porque me imagino que a la vez teníais vuestro trabajo normal, por el que pagáis las facturas y hacéis la vida y todas las cosas que todos aquí compartimos, pero luego también hacer los viajes, las rutas, ir varias veces a los sitios, encontrarte con mucho ruido, tener que quitar ruido, tener que poner caras, personas, emociones y meter los datos. ¿Cómo ha sido ese manejo de tiempos y ese equilibrio de la vida de escribo un libro y tengo mi trabajo? O sea, sobre todo te diría que desde el inicio hemos confiado en el proyecto, entonces sabíamos que queríamos invertir nuestro tiempo en ello y que lo queríamos hacer, si vamos a hablar de grandes embalses, un poco con el telón de fondo del extractivismo energético, lo que no podíamos hacer es practicar extractivismo informativo. Es decir, ir a una casa, estar media hora y si te he visto no me acuerdo y hasta luego. O sea, yo creo que tenemos contabilizadas más de 70 conversaciones, porque no son entrevistas, realmente son conversaciones, y yo creo que mantendremos el contacto. Hay personas que ya han fallecido, es quizá una de las mochilas más grandes que deja el libro, ¿no? de cargas, pero yo creo que tendremos el contacto con todas, con casi todas o bien las personas o bien las familias, los familiares, ¿no? Entonces, esa mirada lenta, ese pozo lento nos ha permitido hacer otro tipo de... El lenguaje no es periodístico, es más literatura de no ficción. Y bueno, hemos tirado mucho de nuestras propias vacaciones, del tiempo que no teníamos. En mi caso también, como trabajo como freelance, pues apostando por tirar de tiempo de ahí. Luego también es cierto que en algunos territorios que hemos aprovechado para, ya que estamos aquí, vamos a publicar un pequeño artículo de viajes, de otro tema político, ¿no? O sea, un poco para por lo menos que pagara la gasolina, la comida o algo así. Pero sí, o sea, ha sido mucha dedicación. Luego es cierto que hemos tenido la suerte de recibir el premio literario que está asociado a la editorial, a Pepitas, que es el premio literario Café Bretón y Bodega Solarra, que al final, quieras que no, o sea, el libro ya cuando lo presentamos estaba trabajado, ponte un 70%, escrito un 50%, entonces nos vino de lujo, tanto para tener la editorial con la que publicar, que estamos encantados con Pepitas, como para bueno, pues un colchón económico que quieras que no, por lo menos ya sabíamos que no iba a ser un libro deficitario, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un poco tirando un poco de todas esas claves. Y bueno, también conocer cuál ha sido la parte emocional vuestra cuando después de tanto trabajo lo veis impreso, lo tenéis en vuestras manos y el libro tiene una acogida por la gente. Claro, o sea, decía antes que confiábamos mucho en el libro, pero tampoco ni de broma yo creo que nos esperábamos la acogida tanto mediática, que creo que es importante a la hora de dar visibilidad a un trabajo, porque cuántos libros se publican y cuántos realmente tienen un pelín de casito en los medios, ¿no? Eso es muy difícil, creo. Como sobre todo el cariño con el que lo está recibiendo la gente, que para nosotros es un poco lo que más nos llega y lo que, joder, que se te acerque en una presentación, estoy recordándome ahora, en Rosalejo, un pueblo de colonización de Extremadura, uno de los protagonistas del libro, se acercó a nosotros para decirnos que dos cosas. Uno, era el segundo libro que más le había gustado en la vida. El primero es uno que solamente habla de su pueblo y de su embalse, entonces como es un capítulo, pues no puede ser el primero, es el segundo. Y dos, que de todas las conversaciones que tuvimos hay una palabra que está mal transcrita, porque claro, nosotros en el libro respetamos mucho el hablar de la gente, es decir, entendemos que no es un libro académico y si dicen me se ha roto, es me se ha roto y no pasa nada. Y el deje extremeño, el deje catalán o el deje... ¿no? Entonces, grabábamos todas las conversaciones, pero la grabadora se quedaba de alguna forma a la media hora o mucho antes invisible y luego hemos ido repasando, ¿no? Todas esas conversaciones, pero claro, hay palabras que a lo mejor no controlábamos, pues ya no recuerdo qué palabra era, pero nos vino a decir, pero que sepáis que yo no dije esto, esta palabra es... O sea, que el señor se lo había leído súper... Sí. Era algo, bueno, sí, sí. No, eso. ¿No? Era algo de un ovillo. Es que
sí, porque luego dijimos, pues es verdad, pero bueno. Sí, y yo también decía antes que uno de los regalos del libro ha sido conocer a toda esta gente que nos ha acompañado, pero luego es verdad que en las presentaciones estamos conociendo a gente muy interesante. En casi todas viene alguien que estuvo en Riaño, que fue tejadista, que estuvo resistiendo y viene a agradecerte, gente de otros embalses. Por ejemplo, una presentación que nos invitó la nieta de una mujer desplazada de un embalse, que la nieta había hecho una exposición fotográfica sobre ese embalse como homenaje a esa abuela. A la abuela no la pudimos conocer porque vivía vivía en Huelva, en otro lugar, pero por ejemplo nos hizo una videollamada con la abuela porque quería que conociera. Entonces estuvimos hablando con la abuela media hora por videollamada, la abuela contándonos cosas de su pueblo y demás. Pero, o sea, como quien habla con una amiga por videollamada y se cuenta, o sea, como una conexión muy bonita. O ir a un pueblo de Cascón de la Nava, un pueblo de colonización también, que vive gente desplazada por embalses, y ir a una mujer a su casa, que ya su marido era el que venía de un embalse, y decir, mi marido escribió una poesía y la recitó en la presentación, ¿no? O sea, presentaciones muy, muy bonitas, como gente muy agradecida, o gente, por ejemplo, que, como decía, que han fallecido las protagonistas porque lamentablemente pues eran gente ya muy mayor y como han sido tantos años, pues hay gente que han fallecido, pero que venir la hija y agradecernos el libro, ¿no? Y, o sea, esta segunda parte está siendo mucho más bonita de lo que, no lo hemos hablado a veces, de lo que esperamos, ¿no? Y la verdad que estamos muy agradecidos por la acogida. Qué bonito. Pues si ahora ya abriendo un poco al público, si alguien quiere comentar, preguntar, hacer cualquier cosa. Si no, podemos seguir hablando, ¿eh? Es por el... vale. Que luego se graba. Nada, quería daros la enhorabuena, os quiero muchísimo. Y que cuando segundo libro, porque claro, a mí ahora escuchándoos, que ya os he escuchado mucho y os he leído, esto que decías de los ríos, Jairo, que los ríos son una forma de vivir y de amar y de pescar y de todo, ¿no? Como esa última parte que decías, ¿no? De los ríos, pues se me venía a la cabeza también esta gente desplazada, perdón por llevar siempre a mi tema esto, mis abuelos, ¿no? Por ejemplo, que son gitanos y que nunca se habían establecido y que, o sea, toda esa gente gitana se la llama andarríos a todos nuestros abuelos porque andaban sobre los ríos, porque se establecían un tiempo en los ríos, se iban, volvían, y eso también es como colonizador, ¿no? Colonizador de los ríos y colonizador de un modo de vida que ya no se puede tener. O sea, ya no puedes acampar con tu furgoneta camperizada cerca de un río porque está prohibido. O sea, ¿de quiénes son esos ríos? Nada más, muchas gracias, enhorabuena. Gracias, Silvia. Sí, el tema de los ríos es algo que al principio o sea, cuando fuimos haciendo el libro es verdad que teníamos como una idea y luego nos hemos dado cuenta que hablamos de muchas cosas más de las que no éramos conscientes, ¿no? Paisajes que ha dicho Jairo, ríos que ha dicho Jairo, no son temas que están ahí y que de los que se abre debate. Turismo también es un tema, he hablado de los fiordos, pero hablamos también de, por ejemplo, de cuando, ahora voy a la respuesta que me acuerdo de esto, cuando hubo las sequías hace 2 o 3 años que bajaron mucho todos los embalses, aparecieron muchísimos restos arqueológicos, también hablamos de arqueología en el libro también, y se llenaron se llenaron los embalses de gente, ¿no? Y también pues se hizo como un turismo de sequía. Y ahí nos dimos cuenta de los ríos, de cómo han vertebrado comunidades, pueblos y profesiones, ¿no? Hay gente que por ejemplo, los ríos servían para desplazar maderas, ¿no? Los gancheros, los navateros, y eso con los embalses sobre todo ya dejaron de poder hacerse porque ya pues no, el río no podía, o sea, no podían seguir. Y una de las cosas que hemos aprendido, que la construcción de nuestros grandes embalses ha supuesto un vaciamiento de los territorios. Ahora que hablamos de España vaciada o España vacía, como queráis, o sea, donde hay un embalse hay un vaciamiento de gente, porque la gente de los pueblos se ha ido y de los pueblos alrededor muchos también se han tenido que ir. Entonces son espacios en los que se ha expulsado a la gente de manera directa o indirecta, como decía Jairo. Entonces se ha dejado ese espacio fuera de control. Y también, por ejemplo, que esto lo comentaba un profesor de... ¿Cómo se llama? De la Universidad de Alicante, se me ha ido el nombre ahora. Bueno, Romero Renau de apellido. Sí, él decía que con los grandes embalses se
pierde democracia el territorio. Es decir, la gente ya no puede usar su río ni puede decidir sobre su río, cómo se usa o para qué, o pueden usarlo propiamente, ¿no? Lo privatizas, entonces a la gente pierde capacidad de incidencia, de decidir, de compartir su territorio. Es decir, la separa de su entorno. Entonces, la gente sí convive con el embalse porque está ahí, pero no puede hacer nada con él porque o a veces hay prohibiciones de uso o está para otras cosas, ¿no? Entonces, aparte de que vacías el territorio, a la gente le dejas, no pueden ya incidir sobre el territorio en el que viven, no pueden usarlo, ¿no? Entonces, hay una separación y tiene que haber eso con lo que... Pues sí, o sea, el de los ríos es un tema que tenemos en mente, pero decías que para cuándo el segundo libro. El libro también, hemos contado, digamos, la parte bonita, tiene una parte de agotamiento, una parte de que acabas hasta arriba, una parte de precariedad importante. Entonces, no sé, o sea, ojalá haya otro proyecto. Sí que tenemos cositas en mente, hay que darles viabilidad económica, pero no nos queremos tampoco meter en estas historias en un ritmo de productividad, decir, bueno, el próximo año vamos a tener otro libro seguro, porque creo que no sería la esencia la misma, no saldría el mismo libro, no seríamos nosotras mismas. Entonces, bueno, tiempo al tiempo y esperamos que haya otro proyecto en el que podamos disfrutar tanto como este. Bueno, uno de los temas que os querría preguntar es el tema de soluciones. Hemos hablado mucho de los problemas que hay, los efectos negativos que tiene sobre el territorio, pero tanto las gentes que todavía habitan esos territorios o las cercanías, como quizá nosotras, ¿no? Como igual en nuestra cotidianidad, con un pequeño cambio de conciencia, con ciertas acciones, cierta manera en la que consumo, cierta manera en la que consumo, incluso desde aquí en contrato la electricidad, por ejemplo, de personas que generan electricidad sacándolo de los embalses que han privatizado 300 kilómetros del Tajo o desde otros aspectos, ¿no? Entonces, un poco como esas soluciones, esta parte de movilización actual, ¿qué creéis que podríamos hacer? A ver, la solución ni la tenemos ni creo que exista. Creo que es algo todo mucho más complejo y creo que habría que recelar de esas soluciones únicas para problemas tan complejos. A partir de ahí, hombre, yo creo que luego se pueden profundizar en conceptos, pero creo que parecía un poco el horizonte sería a través de un horizonte decrecentista, de crecer, tanto en producción como en consumo, también mucho consumo. Colectivizar las cosas, o sea, remunicipalizar, luego se verá cómo se gestiona, ¿no? Pero no puede pasar todo por privatizar, todo por hormigón y todo por más, porque no tenemos un planeta infinito. Entonces, o sea, como líneas, digamos, ahí transversales, soltaría esas, pero claro, luego habría que aterrizarlas. Hay un tema que es que un poco la investigación de datos que hicimos previamente nace de cuándo caducan las concesiones de las hidroeléctricas, ¿no? Porque es un tema, como digo, súper opaco. Al principio se dieron concesiones sine die, pero luego ya por una sentencia del Tribunal Supremo, creo que son 75 años, ¿no? A los 75 años la concesión caduca y tiene que salir o se anula, o sea, se revierte, se vuelve a su estado natural, se alarga por lo que sea o se saca otra vez la concesión y pues pueden entrar a participar otras entidades. Las únicas reversiones que se han hecho ha sido en el Pirineo aragonés, que sí que alguna pequeña embalse pues ya ha dejado, a la empresa ya no le venía bien, entonces ha dejado de existir. Algunos embalses han pasado como a mancomunidades o a municipios, a una gestión más democrática, pero siempre han sido embalses muy pequeños. Los grandes todavía no ha habido un debate amplio sobre qué va a pasar cuando cumplan esos 75 años. El caso es que sí que ha habido embalses que los han cumplido, lo que pasa es que siempre se han hecho como trampas, porque se han hecho como una pequeña obra, entonces hay como un vacío legal en el cuando. Entonces, ¿cuándo es la concesión? ¿Desde este momento o desde este? El de Ricobayo lleva como 100 años en manos de Iberdrola, si no me equivoco. No, el de Ricobayo no, el de Ávila. Ya no recuerdo. Uno muy enorme que está en los Arribes del Duero y lleva salió en prensa, como más de 100 años en manos de la empresa. Ahora mismo se están haciendo, ya me he acordado la palabra... Ay, no, se me ha ido otra vez. Los embalses reversibles. Embalses reversibles en la nueva estrategia energética del Estado español, que es el PENIE, no sé qué, en el que va a haber mayor número de energía hidroeléctrica, no va a venir por la construcción de nuevos embalses, sino va a venir por estos reversibles, ¿no? Que decía que lo acumulan abajo, lo vuelven, cuando la luz es barata por la noche, lo vuelven a turbinar hacia arriba y la vuelven a bajar esto para abajo. Eso se están haciendo, el primero ha habido en Canarias, pero en Extremadura se están haciendo y en muchos sitios más, es la estrategia que tiene el gobierno para seguir aumentando el kilovatio renovable, como decía Jairo. Entonces, las concesiones
digo yo que se alargarán. O sea, están haciendo ahí unas obras, están invirtiendo las empresas privadas unas obras, entonces yo creo que esas concesiones se van a alargar. Pero han preguntado a la ciudadanía, o sea, la gente de Extremadura sabe que eso se está haciendo y que implica, que a lo mejor les parece bien, pero o sea, son temas tan como complejos, tan técnicos, van a hacer esta energética y nadie sabe que Valdecañas lo están juntando con Alcántara y demás para seguir produciendo energía sin un debate ciudadano, sin que la gente lo sepa. Es decir, se sigue haciendo puertas atrás. Entonces, eso, o sea, se está avanzando al contrario, se está profundizando en mayores concesiones, más tiempo y en seguir apostando por esta energía que se ha demostrado que emite CO2 porque esa acumulación de agua acapara gases. Se ha demostrado que cambia, o sea, hay lugares en los que nos han dicho que el clima ha cambiado desde que está el embalse porque hay mucha más nieblas y demás, y que también las paredes de hormigón, el hormigón tiene unos años de vida. Es decir, que se están haciendo como muchos pasos adelante sin haber revisado, ni debatido, ni hablado de una manera colectiva este tema, ¿no? Y hablando de agua, nos estamos centrando en la cuestión energética, pero hay grandes embalses que son para riego. La agricultura se lleva aproximadamente entre el 80 y el 85% del consumo de agua en España. Eso significa que hay que mirar esa parte, porque el 85% del agua que se consume va para la agricultura. Entonces, quizá el modelo de agricultura que tenemos, pues hombre, si seguimos apostando por los regadíos intensivos, por convertir los cultivos que de toda la vida han sido de secanos en nuevos regadíos, por querer comer aguacates del 1 de enero al 31 de diciembre en cualquier parte del territorio español, pues hombre, a lo mejor no es la solución, ¿no? Entonces, creo que hay que mirar la agricultura, hay que mirar todo ese sector, hay que ver quién controla ese sector, el tipo de lobby que ejercen y apostar por otro tipo por una especie de reforma agraria de todo el sistema alimentario que nuevamente no solamente es en finca, no solamente es en el territorio, sino que también está en las neveras, es decir, en lo que se consume, ¿no? Entonces, es nuevamente todo ese círculo que nos podría volver a otra alternativa, por lo menos. Claro, y aquí es interesante el papel que tenemos las consumidoras, de que si nosotros elegimos comprar, en este caso, hortalizas, verduras, frutas de temporada que se gestionan y se crean de una manera sostenible y responsable, al final, colectivamente, poco a poco, podemos ir forzando un poco ese cambio también, ¿no? Desde la ciudadanía, junto con las instituciones, junto con el tercer y el cuarto sector que vaya trabajando, tenemos que ir mirándolo y caminando hacia ahí. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí. ¿Habéis conectado también con alguna otra con alguna otra explotación energética, eólicas? ¿Habéis tenido contacto con otras experiencias también como la exploración que habéis hecho vosotros? Para este trabajo concreto, para este libro, Memorias ahogadas no, pero sí que en nuestro trabajo la cuestión energética la trabajamos muchísimo. Por ejemplo, hemos hablado desde comunidades energéticas hasta la ocupación del espacio por parte de estas megaplantas solares o eólicas, a ese extractivismo de paisaje que hemos dicho antes. O sea, es un tema que hemos trabajado, pero justo en este libro aparece como de forma un tanto transversal en cuanto a que tocan precisamente los mismos territorios donde están muchas veces los grandes embalses. Pero las empresas son las mismas todo el rato, ¿eh? Se habla de eólicas, de solares, de nucleares, de hidroeléctricas, son las mismas. O sea, el mail de comunicación es el mismo. ¿Y alguien también ha hecho este mismo trabajo que habéis hecho vosotras con el agua? Es decir, han hecho esta investigación, ha habido otras experiencias también intentando trasladar con esta profundidad de investigación, con entrevistas y con resultado de libro. ¿Otras experiencias sabéis? O sea, sí que hay libros sobre embalses, más localizados, como decía Jairo antes, y se nos ocurren varios nombres, o incluso novelas que hablan de un territorio concreto. Hay algún libro de agua, más ensayo más, como decía Jairo, es literatura no ficción, es más narrativa, tiene otro lenguaje, pero más de datos, sí que hay algún ensayo, pero no sé.
O sea, se me ocurre sobre agua toda una red de pensadoras y pensadores súper potente, la Fundación Nueva Cultura del Agua, que de ahí salen desde papers científicos hasta publicaciones menos académicas y desde diferentes campos del conocimiento, y me parecen, ¿no? O sea, quizá la cabeza más visible puede ser Pedro Arrojo, que estuvo en su día, el actual relator sigue siendo, ¿no? Del derecho humano al agua de Naciones Unidas, como la persona más visible, pero que junto a él hay otras muchas personas de las que creo que se aprende mucho y todos los días. Gracias. Hola, hola, vale. Yo, bueno, estudio historia y entonces mi TFG quería hacerlo también sobre embalses y precisamente de esto, de las memorias que se quedan debajo y todas las historias. Y entonces yo quería agradeceros como todo el trabajo que habéis hecho, porque realmente no hay bibliografía sobre nada de esto. En plan, hay muy pocos artículos, lo que decís, de pantanos muy concretos, pero no hay un estudio sobre obras hidráulicas del franquismo. Y yo quería preguntaros un poco sobre, o sea, no habéis hecho historia oral como tal, pero sí es bastante cercano a lo que habéis hecho, y un poco el acceso de los datos que habéis tenido, porque es un trabajo muy grande, sobre todo en archivos también con mano de obra, pues eso, esclava republicana, porque no hay muchas cifras oficiales. Un poco saber cómo habéis investigado. Sí, el libro, o sea, ten en cuenta que somos dos personas, el libro tiene como 5 años de trabajo, contando con el último que a lo mejor estuvo en manos de la editorial y fue más un trabajo de edición y demás, pero son muchas horas metidas ahí, y también de consulta archivística, como decía, y es un libro sobre todo de escucha, ¿no? O sea, al final es una escucha muy horizontal, lo más horizontal posible, que de hecho creo que es de la manera que trabajamos, de la manera que vivimos. Entonces, a través de ese libro de escuchas, las fuentes son las protagonistas de todas las historias, y luego estirar mucho de archivos para el penúltimo capítulo y para el segundo, que es el de mano de obra presa también, pero sobre todo para el penúltimo. Y nada, o sea, que cualquier cosa que te podamos aportar, que estamos a tu disposición. El libro hay una parte que por lo general no destacamos, que es, o sea, el libro está tratado como, de alguna forma, quien quiera revisar la bibliografía, todas las tripas del libro están ahí. Entonces, como que vas a encontrar exactamente dónde hemos encontrado, a quién hemos preguntado, cómo ha sido, o sea, en qué época. Entonces, para eso es una bibliografía extensa, aunque es un libro de literatura, como decía antes, de no ficción. El aparato bibliográfico está bastante cuidado. Es una letra muy pequeñita porque tenía que encajar todo ahí, pero está muy cuidado esa parte. Y que cualquier cosa que necesites ya estamos a tu disposición, ¿vale? O sea que... Sí, es que cada caso, sobre todo como lo que decía, son como muy localizados. Entonces, como que tienes que ir a cada embalse y a lo mejor encontrar al cronista de esa zona que a lo mejor controla o así. Es como ir a lo concreto, porque es verdad que falta como una relación amplia y accesible de toda esta información. Entonces, es como ir a los sitios e ir viendo. Pero bueno, igual la bibliografía sí que te viene bien, o si te podemos echar una mano, o yo qué sé, con fuentes, aquí estamos, claro. ¿Alguna pregunta más? Curiosidad nada más. ¿La persona que está en la portada del libro es relevante en tanto en cuanto lo que narráis en el libro, o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. La foto de portada... La foto de portada es de Cristina de Midel, que es una fotógrafa que es la directora de la agencia Magnum, que no sé si conocéis, pero es la agencia de fotografía más, yo creo que de las más reseñables del mundo. Ella es del Levante, no sé si es alicantina o así, es la directora, y ya tiene este proyecto fotográfico que la editorial nos lo propuso. Y claro, una foto como esta de Cristina de Midel pues nos pareció como estupendo, pero es una fotografía, es un proyecto que ya tiene previo al libro, y es una fotografía que está hecha en Oaxaca, en México. Es decir, la señora que está ahí es mexicana, y lo que pasa que no tiene nada que ver con nuestra investigación en sí. Ella no aparece, no sabemos cómo se llama, lamentablemente, pero es verdad que la imagen, bueno, es una maravilla de imagen, es preciosa, pero ha venido como después, y bueno, que nos parece genial, porque ir con una foto de Cristina de Midel es como un regalazo, la verdad. Vale, muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí. Ya nos hemos empezado a ir un poco de hora, justo. Así que, bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por haber venido y por el tiempo. Y Gracias. también gracias a todas las personas que habéis venido. Si hoy os interesan estos temas, el día 21 tenemos una sesión que se llama Clima de Mentiras, en la que destaparemos los falsos mitos y los bulos en la política eléctrica e hidráulica de la época del franquismo y los efectos que tienen hoy. Así que levantamos sesión. Un placer. Gracias.